Bienvenidos un sábado más a esta escuela diocesana de oración, donde aprendemos con los grandes testigos de la misericordia, con los grandes maestros de oración, testigos de la misericordia en este año en el que en nuestra diócesis nos centramos en los sacerdotes. En esta ocasión, nuestro señor arzobispo nos va a hablar de San Pablo de la Cruz, sacerdote fundador de los pasionistas. Pablo Francisco Daney nació en 1694 en Ovada, un pequeño pueblo de la región de Alejandría, y fue el primero de los 16 hijos nacidos en el seno de una familia de origen noble, pero con serias dificultades económicas. Desde muy joven mostró un gran interés por las prácticas de la virtud cristiana y una fe muy sólida. En 1713, Pablo Francisco, joven de 17 años, tuvo una experiencia religiosa muy especial que lo llevó a la decisión de vivir como un monje ermitaño, aunque no pertenecía a ninguna orden. A la edad de los 26 años, el obispo le permitió instalarse en una celda detrás de la iglesia de Castazo. Allí maduró la idea de fundar una congregación llamada Los Pobres de Jesús. Dentro de la celda, durante más de un año, se dedicó a escribir la regla que estaría marcada por el amor a la cruz de Jesús. Esta, de hecho, será la típica espiritualidad de los religiosos que Pablo guiará. En una época de fe difícil, para abrazar la elección más impopular, la que pasa por la oblación de sí mismo y el costoso desapego de la propia comodidad. Comenzó a llamarse a sí mismo hermano Pablo de la Cruz y a ayudar a los pobres y enfermos en los que pudo contemplar el rostro de Cristo crucificado. Finalmente, en 1727, Benedicto XIII autorizó a Pablo a reunir a su alrededor a algunos compañeros para ayudarlo. El primero sería su hermano carnal, Juan Bautista. Los dos fueron ordenados sacerdotes en el mismo año. Así nació el primer núcleo de la Orden de los Clérigos Descalzos de la Santa Cruz y la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, más tarde llamados pasionistas. Pablo de la Cruz habló y escribió mucho, tal vez 10.000 veces, 10.000 cartas o más, y su predicación durante el jubileo de 1750 fue histórica. Su vida, sin embargo, transcurrió en su mayor parte en la soledad y en el retiro del monte Argentario, donde se trasladó y donde fundó el primer convento. Desde allí partió para las misiones dirigidas a las zonas más pobres de Maremma y a las islas más remotas del archipiélago toscano, donde era muy difícil hacer llegar la palabra de Dios. En 1777, gracias a la colaboración de la madre, Crofesina fundó en Tarquina la rama femenina de la congregación, las monjas de clausura, que se convertirán en las hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz, una congregación de vida apostólica consagrada a la misión educativa, especialmente a las mujeres víctimas de la violencia y la explotación. Pablo murió en Roma en 1775 y fue canonizado por el Papa Pío IX en 1867. Pues escuchemos atentamente la catequesis de esta semana. Acercarse a una figura como la de San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas y las pasionistas, pues es un arduo, pero también una apasionante aventura, podríamos decir. ¿Cómo oraba este hombre? Que probablemente haya sido uno de los que más ha hablado de la cruz de Cristo, de los que más ha enfocado su vida desde el sufrimiento de Jesús y de los que más ha metido en su espiritualidad lo que podríamos llamar la espiritualidad de la cruz. Claro que podríamos decir que era una cruz como destino, o mejor dicho, como camino, no como destino, porque el camino de nuestra vida es la cruz, pero el destino es la resurrección y la vida. Es como el que en su fe se queda
en la tarde del Viernes Santo y no llega al domingo de Pascua, no llega a la vigilia pascual. Eso es un gran peligro que tenemos. La cruz es el camino, pero no es el destino. El destino es precisamente de nuestra vida, es esa vida plena, feliz con el Señor, que mientras tanto pues tenemos que tratar de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso es importante que aporta San Pablo de la Cruz cómo era la oración de este hombre, cómo enseñaba a orar a los pasionistas, a los hombres y mujeres que él fundó, y cómo era como algunos matices de esa oración de San Pablo de la Cruz. Primero, él vive impactado por la pasión de Cristo, primera clave de lo que es la oración. Nosotros que estamos aquí orando en este día, contemplando a Cristo, a la Eucaristía, ¿no?, donde está Cristo muerto y resucitado, pero sobre todo glorioso. ¿Qué es lo que impacta a Pablo de la Cruz? ¿Qué le impacta a este hombre para que quede como viviendo durante toda su vida en ese asombro de la cruz? ¿Qué vive él? ¿Cómo se desarrolla la vida de este hombre? ¿Cómo ora este hombre? ¿Por qué la cruz de Cristo? ¿Qué le impacta tanto de la cruz de Cristo para que podamos un poco nosotros descubrir en esta realidad, ¿no? Podíamos cada uno de nosotros pensar en estos momentos qué es lo que realmente llega a impactar en Pablo de la Cruz. ¿Por qué es importantísimo esto? Es importante este matiz. Pablo de la Cruz vive enamorado del crucificado, vive enamorado de un amor que lo arriesga todo, de un amor que no se ha echado atrás ante el dolor, de un amor para vivir eso que dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida, que dice Jesús, ¿no? Por tanto, yo creo que el primer impacto que podíamos decir de Pablo de la Cruz es ese vivir enamorado de ese Cristo crucificado, que él lo descubre como la mayor declaración de amor de Dios a los hombres, como el te quiero permanente de Dios a la humanidad. Lo mismo que otros santos, por ejemplo, San Pablo mismo, en el encuentro que tiene con el camino cuando va persiguiendo a los cristianos, lo que le impacta sobre todo a Pablo es un Cristo vivo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Jesucristo. Yo soy Jesús al que tú persigues. Sin embargo, podemos decir que la experiencia que tiene precisamente Pablo es una experiencia de un amor crucificado, de un amor que no se echa atrás ante el dolor, de un amor que da la vida hasta las últimas consecuencias, de un amor que nos ha amado hasta el extremo, de un amor que vive con todas las consecuencias el seguimiento de Jesús. Por tanto, yo creo que en este sentido podemos decir que esta sería como la primera clave de lo que significa precisamente ese amor de Jesucristo. Es un amor que entrega la vida, que da la vida, que expresa ese amor que da la vida, ¿no? Y Pablo de la Cruz se fija, podríamos decir, en esos viernes santos ineludibles de su vida, donde se ha quedado enamorado y plasmado, que lo va a vivir en su oración continua y diaria. Yo cuando leía los escritos de San Pablo de la Cruz, me parecía impresionante. Él, por ejemplo, decía que todos los días un pasionista o una pasionista debería meditar algún pasaje de la cruz, algo así como el Via Crucis, todos los días, porque decía que un día en la vida de un hombre tiene que ser, en algunos momentos, haber meditado ese amor de Jesús que nos ha echado para atrás y que ha entregado la vida por nosotros, crucificado por amor. Esta sería como, yo creo que la primera clave que yo descubro en la vida de este gran santo, de Pablo de la Cruz, místico, fundador, enamorado del Cristo crucificado, con una espiritualidad de la cruz, y esa cruz la va a proyectar también en todos los crucificados de la historia, en los enfermos, en las enfermas, en las personas que viven marginados, en los pobres, en los que sufren de todo tipo. Él vive ese enamoramiento
y ese ensimismamiento en la cruz de Jesús para luego de ahí pasar a vivir en esa cruz que llega un momento en que entrega su vida por amor, ¿no? En esto sería como la primera clave de lo que significa esta entrega de este amor del Señor hacia aquel. Sobre todo Pablo de la Cruz lo percibe como un amor, de una declaración de amor crucificado, de un amor que entrega la vida, de un amor que se ha sacrificado. Ahí recordar siempre la frase que tenía la Madre Teresa de Calcuta, que nos puede ayudar mucho en estos momentos. La Madre Teresa de Calcuta decía que el hombre y la mujer, cualquier persona, no cree más que en un amor que se sacrifica por nosotros, un amor que se entrega por nosotros, un amor que entrega la cruz, que da la vida, que se entrega hasta las últimas consecuencias por nosotros, un amor que no se echa atrás ante el sufrimiento y ante el dolor. Por tanto, yo creo que en este sentido esto sería como lo primero que yo creo que percibimos nosotros en esto que es para mí y para todos nosotros lo más grande que podemos experimentar, contemplar al crucificado. Y decía Teresa de Calcuta que es un amor que ha entregado la vida y se sacrifica por mí. Yo he repetido muchas veces, contemplando esta cruz, pero sobre todo contemplando a Cristo vivo, resucitado en la Eucaristía, que junto con el INRI que está en todas las cruces, debería ponerse un te quiero. Porque Cristo crucificado es el te quiero de Dios a la humanidad. Es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Es el amor que da la vida. Es el amor que me ha amado, como le decía Cristo a Ángela Foligno, yo no te he amado en bromas. El amor del crucificado, que es lo que contempla Pablo de la Cruz, es un amor que te dice cada día, cada momento, yo no te he amado en bromas. Segundo, ¿qué va plasmando este amor al crucificado en la oración cotidiana de Pablo de la Cruz? Que dice que hay que orar todos los días, que todo día había que leer algo de la pasión de Cristo, todos los días había que meditar un momento de la pasión de Cristo, y que nos puede parecer en algún momento pues como un poco exagerado, o nos puede parecer como que no, que estamos hechos para ser feliz, para la alegría, para el gozo, que hay fibras en el corazón humano que solamente la podemos llenar cuando tenemos ese corazón gozoso y alegre, que hay cosas que no podíamos afrontar. Y es verdad que no podíamos afrontar la cruz y el sufrimiento de la vida si no supiésemos que esa cruz está herida de resurrección. Pero es verdad que la oración que vive Pablo de la Cruz es una oración que podríamos llamarle que está como tamizada por la cruz de Cristo, tamizada por ese dolor de Cristo sufriente. Es como decir que Él ha parado en su oración el momento más importante, que es, podríamos decir, esa pasión de Jesús, ese momento en que Cristo es crucificado, que viene precedido de la flagelación, de la coronación de espinas, que viene precedido ya incluso antes de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, y no hay ningún texto de esa pasión de Jesús que a Él no le lleve a meditar: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, pero ha entregado a un Hijo que le ha costado entregarlo, pero que lo ha entregado crucificado por amor. En este sentido podemos decir que la crucifixión de Cristo es lo que expresa precisamente ese amor tan grande, un amor tan grande como el que nos tiene el Señor, y que Pablo lo medita todos los días. Esto sería quizás una de las novedades, porque nosotros, pues qué decir tiene que cuando llega la Cuaresma, cuando llega la Semana Santa, los viernes, incluso el jueves con la hora santa, cuando tenemos, por ejemplo, en nuestra vida, y eso nos ocurre a todos y nos pasa muchísimas veces, que tenemos muchísimos momentos en nuestra vida en el cual hemos tenido experiencia de verdad y de dolor, ¿no? Pues todos nosotros hemos experimentado en nuestra propia vida esa experiencia de buscar en el sufrimiento y en el dolor también de Jesús, buscar un poco como
como ese amor que cura nuestras heridas, ¿no? Lo que cantamos el Viernes Santo, tus heridas nos han curado, ¿no? Tus heridas nos han curado. Por lo tanto, la oración de Pablo de la Cruz, que expresará muchas veces en su vida y en su momento, es precisamente esto, ¿no? Es un amor que él lo va viviendo día a día, momento a momento, continuamente, lo va plasmando en su corazón. Se puede decir que clava en su corazón, en la oración, la cruz de Cristo. Clava en su corazón ese amor incondicional de Jesús. Y eso le lleva a él incluso a soportar las dificultades y las cruces de la vida, los sufrimientos, los problemas, las tensiones que existen, las dificultades. Eso lleva a él a enfrentarse con paz, porque el sufrimiento y la cruz no nos tienen por qué quitar la paz. Yo siempre he dicho que la paz es la alegría de los que sufren. Cuando una persona tiene en su experiencia mucho sufrimiento y mucho dolor, uno puede estar jaja, jiji, jojo, porque no sería una experiencia normal. Uno cuando está sufriendo, cuando está pasando momentos de crucifixión, pues no está para muchas lindeces espirituales. De hecho, una persona que lo está pasando muy mal, pues a veces no se le ocurren muchas cosas maravillosas y bellas. A veces cuando meditamos la pasión de Cristo, es cuando tenemos la experiencia de que estamos más secos, cuando no sentimos nada, cuando incluso nos cuesta permanecer en la oración, cuando estamos deseando que termine el rato de oración para marcharnos, porque nos cuesta soportar ese momento de dolor con paciencia. Sin embargo, cuando ha pasado el sufrimiento, cuando ha pasado el dolor, es cuando hemos descubierto que y eso es importantísimo para nosotros, es cuando esa gracia que hemos vivido como una desgracia en su momento, que decía Teresita de Lisieux, que es la cruz, se convierte en una gracia inmensa cuando ha pasado. Por eso a veces hay que esperar también el paso de la cruz, que es como el buen vino, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, va mejorando, saboreándolo, y es un vino bueno, y es un vino cada vez mejor, de más calidad, porque ha envejecido en la bodega del amor. Cuando en la cruz vamos nosotros saboreando ese amor de Cristo y lo vamos gustando y saboreando, es cuando en esa vida y en ese corazón nuestra vida de amor se va sintiendo totalmente transformada y se va sintiendo totalmente renovada. Por eso es tan importante descubrir esta segunda clave, que yo creo que es la clave de lo que tenemos que tratar de vivir, ¿no? Y es vivir nuestra vida orando con los sentimientos del corazón de Cristo, pero como hace Pablo de la Cruz, que ilumina desde su oración diaria todas las cruces de cada día. La cruz de la enfermedad, la cruz de un problema, la cruz de un fracaso, la cruz de un sufrimiento, la cruz de las dificultades, cuando aparentemente las cosas no nos van bien. Todo eso, esa cruz, él de cada día lo va a, podríamos decir, a vivirlo desde la cruz de Cristo. Es como si la experiencia de la oración hiciese que la cruz fuese como filtrada, podríamos decir, fuese como si una persona pudiese superar esas dificultades que tiene la vida de cada día, porque contemplando a Cristo, como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo todo se puede padecer. Sabemos que con tan buen amigo todo en nuestra vida podemos pasar viviendo las alegrías, las esperanzas y los sufrimientos de la vida. Con tan buen amigo todo se puede verdaderamente vivir. Por eso yo creo que en este sentido nosotros tenemos que descubrir esta segunda clave, ¿no? Cómo la oración hace que digiera mi sufrimiento y mis cruces. A mucha vida de oración habré digerido la cruz y viviré con paz los sufrimientos y contrariedades de la vida. Cuando he orado poco, no soy capaz de digerir la cruz y es muy fácil que se atraganten las cruces. Y esto lo explica muy bien Pablo de la Cruz en su vida, ¿no? Cuánta gente vive atragantada con la cruz, no ha digerido la cruz, no es capaz de superarla, no es capaz de saborearla,
y vive su experiencia de sufrimiento y de cruz, la vive, por ejemplo, sin haber tenido en su vida esa experiencia, porque no ha sido capaz de digerirla. Y es muy fácil saber en nuestra vida lo que hemos digerido, lo que hemos asimilado, lo que hemos integrado en nuestra vida. Y es aquello que ya lo vivimos con tanta normalidad que ni nos acordamos. Ahora, cuando hay cosas en la vida que se siguen repitiendo después de años, las seguimos repitiendo y no somos capaces de asimilarlas y asumirlas, integrarlas y vivirlas aceptando la voluntad de Dios, pues probablemente es que realmente nos falte mucho, muchísimo, ¿no?, para decir si hemos digerido esa cruz. Lo que no se digiere se repite como la cebolla. Lo que no se asimila continuamente se está recordando. Lo que yo no he hecho vida de mi vida, la cruz esa, lo que hace en vez de ser y vivirlo como una gracia, la vivimos como una desgracia que tenemos que ir poco a poco reconduciendo para que descubramos el amor que Dios nos tiene, que nos ha demostrado su amor a través de la cruz también y del sufrimiento. No por el sufrimiento, no por la cruz, sino porque en ello el Señor también me está demostrando tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Mirad, en esta oración de Pablo de la cruz nos puede ayudar mucho el texto de Maús, Lucas 24, que hemos meditado tantas veces en nuestra escuela diocesana de oración para aprender a orar orando. Fijaros en algo que cuando yo caí en la cuenta de esto me ayudó mucho en mi vida espiritual. Lo que para los de Maús era un escándalo y era el motivo de huir de Cristo, que era la cruz, era lo que para el Señor había sido su mayor declaración de amor a ellos. Es curioso. ¿Cómo le había demostrado Jesús más a los de Maús que le quería? Con la cruz de morir. Y sin embargo, ¿cómo habían percibido la cruz ellos? A nosotros esperábamos que sería Él el que nos iba a llevar al lugar, pero de esto llevamos tanto tiempo. El caso es que algunas mujeres vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, pero a él no le vieron. Es decir, los de Maús viven la cruz de Cristo, que es su mayor declaración de amor, incluso con el crucificado, como algo que les ha pasado muy malo y que tiene que hacerles huir del cenáculo de las gracias que recibían allí. Por eso a veces nos puede pasar también a nosotros eso, ¿no? A veces las mayores gracias que Dios nos quiere conceder a través de la cruz, nosotros no las acogemos porque pensamos que detrás de ahí no está ni mucho ni menos ni el amor de Dios, ni que Dios la ha permitido para mi bien, ni que Dios de los males saca bienes, ni que Dios escribe derecho con negrones torcidos, y de que Dios, a través de la cruz, me está manifestando el amor, como hizo a los de Maús. Es verdad, pero meditarlos un momento esto, ¿no? Los de Maús habían vivido la crucifixión como un fracaso, el sufrimiento de Jesús y la cruz que Jesús les había dado, y Pablo de la cruz no quiere vivirlo así, sino que Pablo de la cruz quiere vivir todas las cruces que hay en la vida, que hay. Yo he repetido muchas veces que para un cristiano todos los días es Navidad, porque todos los días hay ternura en el amor de Dios, y todos los días es Viernes Santo, porque todos los días experimentamos la cruz, y todos los días es un día de resurrección y de gloria, porque todos los días hay muchos frutos y muchos ámbitos de resurrección en nuestra vida, y todos los días es la ascensión, porque todos los días también ascendemos con Cristo a la santidad y al amor de vivir en la intimidad con la Trinidad. Por tanto, todos los días vivimos estas propias experiencias de alegría, de dolor, de sufrimiento, de experiencia. Todos los días es Navidad. Pues esto que nosotros lo vivimos lo focaliza sobre todo Pablo de la cruz, en la pasión, en el sufrimiento. Por eso hasta la orden que funda le llamas los pasionistas. Las pasionistas, aquellos hombres y mujeres que van a vivir una vida consagrada desde la pasión de Cristo y se van a caracterizar porque toda su vida está llena de ese sufrimiento. Pero es verdad que Pablo de la Cruz, que es un hombre equilibrado y sereno, sabe que no se puede vivir esa experiencia de dolor y de cruz, sino es desde proyectando la resurrección de Cristo, proyectando la alegría de la Pascua, proyectando que el sufrimiento cristiano siempre es en clave de parto,
El dolor cristiano siempre es de parto. La cruz de Cristo siempre es como un parto. El sufrimiento siempre es un parto. ¿Por qué? Porque es un dolor que da la vida. Es una cruz que engendra vida. Es un sufrimiento que engendra vida. Y tercero, y termino. La tercera y última clave que yo creo que se ve muy claramente, por ejemplo, en Pablo de la Cruz, es que su oración diaria sobre la cruz le lleva a vivir la cruz con los hermanos. Él, esa frase que tiene el Ave Pierre, que he dicho muchas veces, cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me pregunta dónde están tus hermanos. Él no quiere vivir la cruz ni a solas, sino que quiere compartirla también con los hermanos, pero que también quiere que los hermanos compartan la cruz con ellos. La cruz de cada día, la cruz del sufrimiento de los hermanos, la cruz de los pobres, la cruz de los enfermos, la cruz de los agonizantes, la cruz de los que viven en toda, lo que dice el Papa Francisco, en todos los dramas, en este hospital de campaña, en todas las periferias, en todos los lugares de sufrimiento, donde tiene que estar presente el amor de Cristo y de su Iglesia. Y ahí están los pasionistas y las pasionistas. Son hombres y mujeres que han hecho de la cruz de Cristo, han hecho verdaderamente el estandarte de una profunda vida de intimidad con el Señor, de una profunda vida de oración, pero que la iluminan desde el gozo y la alegría del resucitado, para estar presente en el mundo del dolor y en el mundo del sufrimiento, pero también para alentar la esperanza. Cuando uno sufre, decíamos, y cuando tiene la cruz, no está para muchas lindeces espirituales, no está para muchas cosas bonitas, no está para muchos pensamientos a veces sublimes. Fijaros que cuando Cristo está crucificado en la cruz, por ejemplo, no recita las bienaventuranzas, ni dice los sermones más bonitos. Y cuando Cristo está crucificado, dice sus frases más bellas de todo el Evangelio. ¿Qué va? Dice 7 palabras, de ellas 2 son salmos, son prácticamente palabra de Dios que repite, y las 5 que repite es escuetas. Es una palabra de amor, de perdón, de confianza, de abandono, pero no tiene el discurso más bello. A veces la cruz nos deja, podríamos decir, sin fuerzas, nos quita a veces mucho, aparentemente mucho vigor, nos quita a veces del corazón, nos deja casi que uno no está como para muchas lindeces. Aquello que se dice, que comentaba mucho un jesuita muy santo, que decía, la cruz hay que ofrecerla antes de que llegue y después que pase cuanto antes. Decía con mucha gracia, ¿no? La cruz hay que ofrecerla antes de que llegue, luego que pase cuanto antes. Porque es verdad que cuando uno está viviendo la cruz, incluso con los hermanos, ¿no? No sé si a vosotros ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Cantidad de veces que yo he estado, por ejemplo, con muchas personas, cantidad de veces que yo he estado en mi vida, ¿no? Con gente que estaba sufriendo, ¿no? Y no me salía nada. No me salía nada decirles. ¿Qué le digo yo a esta mujer que ha perdido a su hijo en un accidente? O a esta madre que se ha quedado también además viuda, o a este muchacho que ha perdido a su hijo, a su hermano, o qué le digo yo a esta persona, o a esta religiosa que tiene un cáncer terminal, o aquella, o qué me digo a mí mismo cuando tengo en mi vida experiencia de sufrimiento, de dolor, y uno dice a veces, ¿qué puedo decir yo, no? A veces ante el dolor y el sufrimiento de las personas solo recurre uno a pido por usted y sobre todo le escucho. Porque a veces es verdad que escuchar a una persona se soluciona la mitad ya del sufrimiento y del problema. La otra mitad se solucionará cuando realmente el problema, gracias a Dios, se encauce. Pero a veces los problemas, solamente escuchar, estar al lado de una persona, acogerla, decirle aquí estoy. Y eso lo aprende Pablo de la Cruz en el trato íntimo con Jesús. Él también se desahoga con Jesús. Incluso podríamos decir con una frase que tiene graciosa Santa Teresita de Lisieux, se enfada con Jesús.
A veces no está mal enfadarse con Jesús, siempre que en ese enfado que tengamos con Jesús en nuestra vida sea un enfado de cariño para decirle: Señor, ayúdame, Señor, no puedo más, Señor, échame una mano que me vas a perder, que ya no puedo más, que estoy bajo mínimo, que estoy en las últimas. Todo eso que Pablo de la Cruz, en su profunda relación con el Señor, él, en su oración diaria, va digiriendo poco a poco, ¿no? Como ese hueso que hay que roer, que decía el portero de Mallorca, el hermano Alonso, el jesuita, que decía que a veces Dios le daba como un hueso para roer. Dice: como no soy capaz de roerlo, lo voy poco a poco digiriendo, contemplando a Jesús, contemplando al crucificado. Y cuando ya supero eso, ya me da otro, y así voy superando todas las dificultades y todos lo duro que es a veces roer muchas cosas de nuestra vida y de nuestra existencia, cuando llegue el momento del dolor, del sufrimiento, de la cruz, ¿no? San Pablo de la Cruz nos enseña tantas y tantas realidades que uno dice: Dios mío, en esos momentos de sufrimiento y de dolor me uno a Jesucristo, que me ayuda, que es lo mejor de la vida, que no contigo, Señor, con tan buen amigo todo se puede padecer, y aunque tenga que sufrir contigo, Señor, merece la pena. Y ayudar también a las personas cuando están sufriendo. A veces es un escucharle, es una llamada, es un acogerla, es un preguntarle cómo están, es descubrirle que iluminen su sufrimiento desde el amor de Dios. Todo eso forma parte de lo que es una vida cuando se vive unido a Jesucristo. San Pablo de la Cruz nos lo enseña. Él fue el hombre enamorado del crucificado y de la pasión de Cristo. Gracias a eso digiere las cruces y sufrimientos de su vida, que no fueron pocos, y gracias a esta intimidad con el Señor ayudó a otros muchos a digerir los sufrimientos y las cruces de la vida. Pero cuando estemos sufriendo, también podemos recurrir a esa oración tan bonita que decía Pedro. Muchas veces yo la he repetido en mi vida: Señor, ¿dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande, tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi
cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí y mi alma gozará cerca de ti. Después de esta catequesis sobre San Pablo de la Cruz, vamos a escuchar el testimonio de un sacerdote de nuestra diócesis, don Ramón Sánchez Alarco Díaz, natural de un pueblo de Ciudad Real, Campo de Cristana. Allí nació el día 6 de agosto de 1982. Es el hermano mayor de otra hermana que tiene, que se llama Águeda, y son hijos de Ramón y Águeda. Los estudios de EGB los hizo allí, en el Colegio Virgen de Cristana, y los de la ESO y bachillerato en el Instituto de Educación Secundaria de esta localidad manchega. En septiembre del 2000 ingresa en el Seminario Mayor de Toledo. Recibe la ordenación diaconal el 10 de julio del 2005. Y una peculiaridad es que en ese mismo septiembre le mandan diácono de pastoral a la localidad de Yepes, a la parroquia San Benito Abad de Yepes. Digo que es una peculiaridad porque el 2 de julio del 2006, de manos del señor cardenal don Antonio Cañizares Llovera, es ordenado sacerdote y será destinado a esa misma parroquia, la parroquia San Benito Abad de Yepes, Toledo. Es nombrado también, a la vez de vicario de esta parroquia, como párroco de Ciruelos, dando clases de religión en secundaria, en el Instituto IES Carpetania. Cursa los estudios de literatura cristiana y clásica en la Universidad de San Dámaso de Madrid y en junio del 2018 abandonará la localidad de Yepes para cumplir el destino que el arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza le hará como director espiritual del Seminario Menor de Toledo, también siendo profesor de latín en el Seminario Mayor y confesor de los seminaristas mayores. Desde noviembre de 2018 también es el asesor espiritual de las Marías de los Sagrarios y de los discípulos de San Juan de la Unión Eucarística Reparadora de San Manuel González, algo que actualmente le caracteriza muchísimo, porque allá donde va quiere que todo el mundo sea María de los Sagrarios o sanjuanista. Una de las peculiaridades que él tiene es también pues que dedica todo su tiempo a esta tarea, a esta gran labor de cuidar a Cristo Eucaristía en los sagrarios y animar a todas esas mujeres y esos hombres de la Unión Eucarística Reparadora. Una anécdota que puedo contar de él es que meses antes de yo entrar al seminario, él me impedía irme al viaje de fin de curso de la universidad para que me fuera a Fátima y pagándome incluso el viaje entero a las dos cosas, cosa que dije que no. Pero como ves, soy sacerdote después de todos esos años. Así que escuchamos atentamente a don Ramón. Pues lo primero, muchísimas gracias a nuestro arzobispo, a don Francisco, porque semana tras semana nos va enseñando a orar orando, ¿no? Y quería darles las gracias porque también en tiempo de pandemia, cuando todos estamos recogidos, pues me hizo mucho bien recogerme en oración, recogerme a escucharle, y le doy gracias al Señor por nuestro arzobispo y también por don Alfredo, que también ha hecho esta presentación pues tan cariñosa. Le tuve como feligresa allí en la parroquia de Yepes, tan querida, y a la cual también pues estoy siempre muy agradecido. Me he traído esta medalla que es del Cristo y de la Virgen de mi pueblo. Es una medalla que recuerda pues sobre todo mi infancia y mi presente, y también pues claro, cómo no, pues
mi futuro, nuestro futuro, Jesús y María, ¿no? Es del Cristo de Villajos y de la Virgen de Criptana. Son los patrones de mi pueblo, que de pequeñito pues me regaló una mujer piadosa y mi madre siempre pues hacía brillar, la limpiaba bien para pues que yo la usara con cariño. Y la llevo siempre puesta sobre mi pecho. Mis padres, ya fallecidos y que en paz descansen, esperaron durante 14 años tener un hijo. Los médicos les dijeron que no iban a tener hijos. Tuvieron un aborto pues no deseado. Tengo 2 hermanitas en el cielo y pues les dijeron así que no podrían tener hijos en aquellos tiempos, pero mis padres tenían mucha esperanza en que si Dios quería les mandaría algún hijo, ¿no? Yo nací en primer viernes, después de la procesión del Cristo de Villajos de mi pueblo se fueron corriendo pues al hospital de Alcázar de San Juan y 2 años después pues nacería mi hermana Águeda. Le doy las gracias al Santísimo Sacramento y a todas las personas que hace unos meses pidieron por ella porque estuvo muy grave y el Señor le ha dado otra oportunidad. Pues gracias también al Señor por mi hermana Águeda, ¿no? Cada vez que voy al pueblo beso la pila bautismal donde me bautizaron mis padres, ¿no? Esa pila de la parroquia de Campo de Criptana donde ellos me dieron la fe, donde los sacerdotes me dieron la vida cristiana y donde pues todos en la pila bautismal hemos empezado a ser hijos de Dios. Viví en una infancia muy tranquila, gracias a Dios, ¿no? En una casa donde, bueno, pues la fe cuajaba, las tradiciones, las vivencias, pues el día a día, especialmente la devoción a la pasión de Cristo. Me recordaba mucho esto nuestro arzobispo, también pensando en los mártires de Daimiel, los beatos mártires pasionistas que decían moradores del Calvario, ¿no? Los hijos de San Pablo de la Cruz. Y especialmente en la Semana Santa, recuerdo cómo mi padre en Semana Santa y mi madre me vestían de penitente, de nazareno, como se dice allí, y decían, vamos con Jesús, ¿no? Esa frase pues la tengo muy grabada en el corazón, ¿no? Yo también quería dar las gracias por esa generosidad de ellos, porque ellos siempre pues fueron generosos en darme la vida, en cuidarme, en esperar al Señor que llegara su momento y también en autorizarme pues en celebrar pues esas pequeñas misas de juego en casa, con mis santos, con mis estampas, ¿no? Y también pues las procesiones que hacía, ¿no? Incluso luego retiros con mis amigos en el pueblo cuando ella ya era más adolescente, ¿no? Mi madre decía, en la iglesia nunca te van a enseñar nada malo, y esto es verdad, ¿no? Y le doy gracias al Señor por ello. Ramón y Águeda, espero que están en el cielo. Mi padre murió 6 meses antes de cantar misa, diciéndole a mi madre, me ha dicho el niño Jesús que me va a llevar para Pascua, el 29 de diciembre, ¿no? Y mi madre murió pues el 26 de mayo del año 2020, un año muy difícil, muy doloroso para todos, y bueno, pues tanto uno como mi madre, mi padre como mi madre, pues fue un momento pues de Dios, su paso de este mundo al Padre, ¿no? Especialmente recuerdo el día de mi primera comunión, el día 12 de mayo a las 12. Este domingo es el día de la Ascensión, voy a estar con los seminaristas menores celebrando las confirmaciones, el día 12 a las 12, el día de la Ascensión del Señor. Y justo un mes después, pues sentí que el día del Corazón de Jesús, que era el día que daban las vacaciones, pues yo sentí una especial llamada, ¿no? a ir a misa. Tenía 8 añitos y yo no sé por qué, pero nadie me dijo nada. Fui allí al monasterio de las Concepcionistas, le pregunté a una señora mayor, mira, yo quería hoy venir a misa, ¿no? Y me dijo, pues es a tal hora, ¿no? Ya no recuerdo la hora, pero recuerdo que a partir de ese día, todos los días, allí en el último banco, para que no me viera nadie, era así un crío con 8 añitos, ¿no? Empecé a ir a misa todos los días y un grupo de personas me presentaron a las monjas. Y entonces las monjas pues casi me forzaron a ser monaguillo. Claro, yo encantado, ¿no? Pero tenía que pedir permiso a mis padres, ¿no? Mis padres me autorizaron y ese momento, 21 de junio del año 1991, lo tengo en el corazón de Jesús. Esa imagen que todavía está en ese monasterio de las Concepcionistas de Campo de Criptana, pues me dice mucho, me hace vibrar. ¿Por qué? Porque ahí encuentro la primera llamada especial del Señor. Le doy las gracias a ellas por su testimonio de vida, porque ellas me han contagiado, ¿no? Su forma de vivir, su oración, su amor a Jesucristo sacramentado, todos los días expuesto, desde que fundaron ese monasterio que ya llevan 37 años en el pueblo. Y especialmente el amor a la Santísima Virgen, a la Inmaculada, el amor también a Santa Beatriz, el amor a la vida de obediencia, el amor a la vida de las principales virtudes, la fe, la esperanza, la caridad y las virtudes cardinales. Doy al Señor
mi Magnificat, por ellas, por mi parroquia, por los sacerdotes con los que fui tratando, especialmente uno, don Juan José de la Guía, que ya falleció. Siempre cuando se revestía en la sacristía me preguntaba el catecismo, me preguntaba los mandamientos, me preguntaba pues los sacramentos, quién es la Virgen, ¿no? Y si se lo decía mal, pues me lo volvía a repetir para que yo siempre se lo dijera como él me lo había enseñado, y siempre me daba un caramelo y una revista de las misiones, ¿no? Cuántas delicadezas, yo diría que cuántas diosidades, ¿no? Y así entré en el Seminario Mayor en el año 2000, en el año del Gran Jubileo, sin conocer a nadie, especialmente animado por la Madre Mercedes de Jesús, concepcionista que está en proceso de beatificación, de abadesa de este monasterio, y cuando yo llegué aquí, pues sentí que era mi casa. Yo tengo que decir viva el seminario de Toledo, porque yo aquí con la alegría que vi, sentí que no había ninguna duda, que el Señor me llamaba a estar ahí en esa Semana Santa del año 2000. Y por lo tanto, yo sin conocer a nadie, lo vuelvo a repetir, el Señor sí que me conocía y sí que me quería traer aquí, me había atraído aquí, ¿no? Y desde entonces, pues las mejores amistades y las mejores cosas las he vivido aquí en Toledo, al amparo de nuestro Seminario Mayor y de los sacerdotes que he conocido, especialmente los que me formaron, desde don Juan Miguel Ferrer y los formadores que había, luego de don Miguel Sánchez Torrejón y especialmente el director espiritual, don Juan Diánes, ¿no? Me sorprendió que la última misa que don Marcelo celebró en el seminario, ya jubilado, habló de la Iglesia, habló del ecumenismo. Todo el seminario se quedó un poco así, pero bueno, ¿y don Marcelo por qué habla hoy del ecumenismo? El amor a la Iglesia. Yo creo que esto los sacerdotes lo tenemos que llevar siempre grabado, porque al final nos envía la Iglesia para servir a la Iglesia y para hacer crecer a la Iglesia. Y la Iglesia siempre es de Jesús. Me ordené en el año 2006, como antes nos ha dicho don Alfredo, el 2 de julio. Ese año se adelantaron las órdenes porque venía el Papa Benedicto a Valencia, al Encuentro Mundial de las Familias. Y yo puse en mi recordatorio de ordenación sacerdotal, bueno, antes me ordené de diácono el día 10 de julio, el año 2005, pero en el 2006 puse mi suerte está en tu mano, recordando estas palabras del Papa Benedicto en la misa crismal del año 2006. Qué palabras tan preciosas, que también pues los compañeros de mi curso, pues seguro que hemos meditado, y todos los sacerdotes. Tú me perteneces, tú estás bajo la protección de mis manos, tú estás bajo la protección de mi corazón. No temas, yo estoy contigo, no te abandono y tú no me abandones a mí. En la primera misa, el sacerdote que me predicó, el besamanos, me dijo, ama a la gente. Y es lo que he intentado vivir sobre todo, cuando me mandaron allí a Yepes, donde estuve 12 años de cura, y también en Ciruelos, ¿no? Súper agradecido, especialmente a don Emilio Palomo, porque la noche antes de que me dieran el nombramiento, yo le dije al Señor, mira, yo no tengo experiencia, y además es que me sentía tan poca cosa delante de Dios, me sentía abrumado ante el ministerio sacerdotal, ¿no? Mira, yo creo que es mejor que me mandes a algún sitio donde me vayan a ayudar, ¿no? Y si puede ser mejor, a Yepes, que ahí está don Emilio, que ya le conozco, y seguramente que me va a dar ayuda en estos primeros pasos, ¿no? Bueno, pues súper agradecida a esa parroquia, ¿no? Sobre todo allí me metí pues en las clases de religión del instituto, también pues en los grupos parroquiales de familias, de acción católica, del movimiento familiar cristiano, en las misiones, con los enfermos sobre todo, la vivencia de los duelos, ¿no? Las novenas, las hermandades, ¿no? Doy gracias al Señor por haber amado todavía más a la Eucaristía gracias al milagro eucarístico de la Santa Reliquia de Yepes. Y cómo no, pues pedir ese vigor de la fe, ¿no? Que antes nos decía don Francisco, pues conociendo a un santo que para mí era súper desconocido, que era San Raimundo de Fitero, era y es el patrón de Ciruelos, ¿no? Por lo tanto, pues gracias a todas esas personas que por mí me han ayudado a ser sacerdote, porque Yepes y Ciruelos han sido la cuna de mi sacerdocio. En el año 2018, don Braulio me pidió que fuera el director espiritual del Seminario Menor, y desde entonces pues ahí estoy con don Juan Félix, que este año cumple 25 años de cura, y con los otros sacerdotes, don Daniel, don Sergio, don Carlos y don Ignacio. He estado también con otros formadores haciendo equipo, ¿no? Porque al final trabajar por la Iglesia como sacerdotes sin duda que trae muchísimas bendiciones cuando se trabaja en equipo, y con los profesores y con las familias de nuestro Seminario Menor. Sin duda que tenemos en el seminario
a los futuros sacerdotes, la fábrica de los curas, y también a los futuros santos, ¿no? Por eso yo os pido oraciones, como estáis haciendo muchos, por nuestro seminario menor y mayor. Dentro de pocos días tendremos el preseminario para chicos desde cuarto de primaria hasta primero de bachillerato, o luego también el campamento de monaguillos en el verano. En fin, montones de bendiciones cada día. Uno de los chicos un día me decía: mira, don Ramón, yo aquí estoy feliz porque me siento protegido, ¿no? Y otro día me decía otro: mira, don Ramón, buenas tardes, don de Dios. Y digo: ¿cómo? ¿Por qué me llamas a mí eso? Y dice: lo que usted dice. Yo digo: no, yo digo buenas tardes, no de Dios, ¿no? Pero por eso te voy a dar un caramelo, porque me ha llamado a mí don de Dios. Somos un don de Dios los sacerdotes. Por último, un saludo muy cordial y agradecido a nuestras Marías y Juanes, ¿no? San Manuel González, el gran obispo del Sagrario Abandonado. Doy gracias al Señor porque esta espiritualidad a mí me ha hecho enfervorizarme más a Jesús, a estar más con Él. En el seminario vivo al lado de Jesús, ¿no? Y por eso las vocaciones son de Jesús y quiero trabajar para Jesús. Muchísimas gracias. Alabado sea Dios y viva nuestro seminario. El testimonio de este hermano sacerdote y que nos ha hablado desde su propia experiencia, cómo vive él, su profunda vida de oración también, a la luz de San Pablo de la Cruz, este gran santo, uno de los santos también grandes, que ha iluminado como nadie desde el amor de Dios el sufrimiento. Con esto hemos concluido esta escuela diocesana de oración, que quiere ser sobre todo una escuela para aprender a orar orando.